Este mes ha sido un poco de locos. Hace unos días, mi canal de historia llegaba al 1.000.000 de suscriptores, y ayer fue el turno de este canal, que llegó al medio millón. Os agradezco un montón el apoyo que le dais a los dos canales. Para celebrar este hito quería hacer un vídeo especial. Hoy vamos a hablar de qué es un agujero de guión, qué tipos hay y por qué pueden surgir. Esto va a ser más una charla que un vídeo convencional, pero bueno, iré poniendo imágenes de vez en cuando. Empecemos definiendo qué es un agujero de guión. En inglés se le llama plot hole, que se puede traducir como agujero de guión, hoyo argumental, hueco de trama y un montón de formas más. Yo uso más agujero de guión porque es el que siempre he escuchado y me parece que tiene una sonoridad más bonita. Y también, como me dedico a hablar de películas, pues tiene más sentido. Si hablara de libros, quedaría raro usar agujero de guión porque los libros realmente no tienen guión. Sería mejor decir agujero argumental o algo así. ¿Y cómo se define un agujero de guión? Pues un agujero de guión es una inconsistencia en el desarrollo de una historia o de sus personajes que rompe con la lógica interna establecida previamente. Es decir, en resumen, es que en la película ocurran cosas imposibles, ilógicas o contradictorias para la propia trama. Si en una película de superhéroes vemos a Superman volar, no nos va a chocar porque ya sabemos que Superman vuela, y aunque en nuestro mundo eso sea imposible, entendemos que forma parte de la lógica interna de esa historia. Sin embargo, si estamos viendo Scarface y Tony Montana esnifa yello, se asoma al balcón y sale volando para viajar a Colombia, fliparíamos en colores. ¿Por qué? Pues porque en esta película existe un pacto entre lo que la cinta nos quiere contar y el espectador. El pacto es: esta va a ser una historia realista sobre el mundo de las drogas en los años 80. Aquí no hay gente que vuela. En Superman sí que se establece otro tipo de pacto con el espectador. Superman puede volar, pero es débil a la kriptonita. Vale, pues aceptamos eso, aunque nuestro mundo sea raro de cojones, porque forma parte de una ficción. Sin embargo, esto no quiere decir que en este tipo de películas cualquier cosa que se haga está bien porque, total, es una película de ciencia ficción o de fantasía. No, si de pronto Superman se acerca a la kriptonita y no le debilita, sin que no haya ningún motivo, eso sí que sería un agujero de guión, porque estaría desafiando la lógica establecida por la propia película. El ejemplo más claro y que siempre aparece cuando alguien habla de agujeros de guión es el de Karate Kid 1, donde el protagonista gana el combate final con una patada en la cara cuando momentos antes el árbitro ha dicho que las patadas en la cara están prohibidas. A veces nos aclaramos. En un sentido más literal, podríamos definir un agujero de guión como un agujero en la lógica de la historia. Esto tiene que ver con la causalidad. Si en la historia partimos de un punto A y la historia de pronto salta al punto C sin habernos contado B, que simbolizaría una respuesta verosímil de cómo se llega a C, estaríamos ante un agujero. ¿Y por qué? Porque estaríamos desafiando cómo funciona ese mundo. Ejemplo rápido. A es un mago aprendiendo hechizos. B es aprender un hechizo para matar al malo. Y C es el mago acabando con el malo con ese hechizo. Si eliminas el punto B y no vemos cómo ese mago ha aprendido el hechizo para derrotar al malo, al final de la historia vamos a ver cómo ese mago se carga al villano con un hechizo que se ha sacado del culo. Queda raro hacer eso. Raro. Antes de empezar, y esto quiero dejarlo claro, aunque este canal se llame Agujeros de Guión, no todo lo que comento en los vídeos son agujeros de guión. El nombre del canal al final es algo comercial, y desde el primer vídeo que hice ya dejaba claro que también iba a comentar otros tipos de errores fílmicos que no tenían nada que ver con los agujeros, aunque mi idea es centrarme más en ellos, por supuesto. También quiero dejar claro, porque me lo soléis preguntar mucho en comentarios, que yo, cuando voy al cine, no soy ni de lejos tan tiquismiquis ni trato de verle los errores a todo. Ya lo he comentado en varias ocasiones, yo en el canal tiendo a exagerar mucho y hacer bromas con todo. Me gusta hacer reír y me tomo esto bastante a cachondeo. Si tengo que corregir un guión a una persona que empieza en el mundo de la escritura, jamás le diría muchas de las cosas que digo en los vídeos. Primero, porque la desmotivaría a escribir más, y segundo, porque la mayoría de errores son pasables y no afectan al disfrute de la obra. Hoy voy a ser un poquito más serio y constructivo, y vamos a ver qué tipos de agujeros de guión podemos encontrar en las películas, videojuegos o cualquier otro tipo de historia, y cómo podemos evitarlos.
Tipo 1. Contradicciones en la trama. Esto es básicamente que durante el desarrollo de una historia ocurra algo que contradiga la lógica de lo que hemos visto anteriormente. Es decir, que haya una incoherencia en la misma trama de la película. Cuanto más enrevesada sea una trama, más posibilidades hay de que aparezcan agujeros de guión. Las tramas son como un puzzle. Hay muchas piezas, personajes, MacGuffins, puntos de giro, pistas. Cuantas más piezas haya, es lógico que armar ese puzzle va a ser más complicado. En la primera película de X-Men, la trama nos explica que Magneto tiene un casco que hace que el profesor Xavier no le detecte, porque resulta que el tío tiene poderes y puede detectar otros mutantes. Sin embargo, Magneto lleva el casco, sí, pero siempre va acompañado por otros dos mutantes, el Sapo y el Dientes de Sable. ¿Por qué no les detecta a ellos? Absolutely no reason. Como veis, que una historia sea fantástica no es un cheque en blanco para que en ella pueda pasar cualquier cosa. El escritor establece unas reglas de lógica interna sobre cómo funciona ese mundo. Y si luego esas reglas se rompen es cuando aparecen los agujeros de guión. A mí hay un agujero de trama que me encanta y lo podemos ver en la primera película de Resident Evil. En la película no sabemos quién es el tipo que liberó el virus. Alice y Spence eran los guardias de seguridad, pero tienen amnesia y cerca del final de la película Alice tiene un flashback y así es como averigua que Spence es el malo. El problema es que por mucho que recuerde, ella jamás podría saber que él es el malo porque está recordando cosas que no vivió, que solo puede saber las Spence. No tiene el menor sentido, y yo diría que este es uno de los agujeros más sangrantes que me he encontrado nunca. Otro, si en Los Vengadores Endgame nos dicen que una persona puede viajar en el tiempo gracias a las partículas PIM, me lo creo. Pero establecen una regla, una partícula PIM por persona y viaje. ¿Y qué ocurre después? Que Thanos captura a Nebula y su partícula PIM, y gracias a ella logran llegar al presente con una nave gigantesca entera y llena de soldados. Es un agujero de trama bastante cantoso. En las secuelas de Matrix también podemos encontrar un agujero de trama un tanto extraño. Se supone que el plan del arquitecto, creador y controlador de Matrix es que Neo llegue a la fuente para reiniciarlo todo. Entonces, ¿por qué le da tanto por el culo? ¿Por qué envía agentes contra él si al final la misión del elegido es solo atravesar una puerta y con ello reiniciar el sistema? Con agentes no me refiero a Smith, que es un virus y quiere destruirlo todo, pero en la película, para atravesar la dichosa puerta, el arquitecto se lo pone tremendamente complicado y no hay ninguna explicación racional para ello. Oye, que yo también quiero contar un agujero de guión. ¿Habéis oído hablar a alguien? Hola, soy H. Ah, coño, H. ¿Cómo tú por aquí? ¿Qué tal? Bien, aquí. Me pasaba por tu canal y digo, pues voy a intervenir. Pues si quieres contarnos tu agujero de guión favorito, adelante. Bueno, a ver, tampoco es mi favorito, pero es uno que he debatido varias veces con amigos. Así que si te parece, vamos allá. A mí me chiflan las películas que tienen que ver con los viajes en el tiempo. Sé que hablar de errores en este tipo de películas es meterse en un terreno un poco pantanoso porque a veces existe una fina línea entre lo que son errores y lo que son paradojas imposibles de resolver. Pero bueno, la película en cuestión es El efecto mariposa. En esta, el personaje protagonizado por Ashton Kutcher puede viajar atrás en el tiempo y ocupar su cuerpo de cuando era pequeño. Así pues, cuando el personaje intenta cambiar algo del pasado, se crea un efecto en cadena que repercute en el presente de forma negativa, creando una línea temporal diferente de la que solo es consciente el propio protagonista. Por poner un ejemplo, cuando el prota revive uno de los hechos del pasado e intenta salvar a una señora de un explosivo que él y sus amigos habían depositado en su buzón, este acaba malherido por la explosión y cuando vuelve al presente se da cuenta de que no tiene brazos. Así que la propia película establece la regla de que cuando Ashton Kutcher cambia algo en el pasado, se crea una línea temporal diferente donde solo él es consciente del cambio, ya que el resto de personajes han vivido toda esa línea temporal con esos cambios. Es un poco lioso, no sé si me explico. Es decir, el resto de personajes no se extrañan de que Ashton no tenga brazos, ya que siempre lo han vivido así. Pues bien, en una de estas líneas temporales alternativas, Ashton acaba en la cárcel y presenciamos cómo se rompe la regla. Para ganarse la confianza de uno de los presos, le dice que es un enviado de Jesús y que se lo demostrará. Así que viaja al pasado y se clava unas agujas en las palmas de las manos y al volver al presente tiene las marcas, a lo que el preso se sorprende ya que han aparecido de la nada. Si siguiéramos con la regla que la propia película ha establecido, esas marcas en las palmas de las manos las habría tenido desde que se clavó las agujas y el preso no hubiera visto aparecerlas de la nada. ¿Se ha entendido, más o menos? Sí, muy buen ejemplo, H.
Vale, gracias. Un abrazo. Adiós, carrito. Adiós, un besito. Y hablando de viajes en el tiempo, en Terminator Salvation, el número 1 de humanos más buscados por Skynet es Kyle Reese, porque claro, si sigue vivo, en algún momento viajará al pasado y engendrará a John Connor. Sin embargo, casi al final de la película, cuando las máquinas lo atrapan, ¿por qué cojones no le matan directamente? Si lo hubieran hecho, las máquinas habrían ganado automáticamente. No tienen ninguna puta necesidad de dejarle vivo y encerrado, ni siquiera para usarle como cebo, porque Connor ya estaba allí igualmente, y repito, matar a Kyle Reese era la prioridad número 1 de las máquinas. Si no hablo de películas clásicas, amateur o independientes, es porque pienso que al cine comercial hay que darle un poco más de caña. Y es que me da rabia que estas superproducciones se gasten 200 millones de dólares en actores de la hostia, efectos especiales increíbles y en un marketing brutal, pero luego no se trabaje en nada el guión. El guión es la base de una película. A ver, no pido que todos sean obras maestras, pero hijos de puta, si os estáis gastando 100 millones de dólares solo en puta publicidad, coño, gastaos un poco más en hacer un guión decente. Y ojo, más dinero no implica un mejor guión, pero en general creo que en el cine comercial hollywoodiense no se valora nada la figura del guionista ni lo que es el guión en sí. No siempre es así, y de vez en cuando salen productos muy interesantes, pero creo que el porcentaje es bajo todavía. Ojo, también puede suceder que un guión esté bien construido y los agujeros surjan después, ya sea por un cambio de montaje, en plan que han cambiado el orden de las escenas, una improvisación, una escena eliminada, un cambio de guión en mitad del rodaje y 1000 cosas más. Todas estas cosas son bastante habituales, por cierto. En fin, que la culpa no siempre es del guionista. ¿Sabes quién tiene la culpa? El gobierno. Tipo 2. Contradicciones en los personajes. Esto es lo mismo que el tipo anterior, pero mientras el primer tipo se centraba en la trama, este se centra en el comportamiento y desarrollo de los personajes. Es decir, cuando los personajes se comportan de manera ilógica y contradictoria a la que son presentados, se puede generar un agujero de guión. ¿Significa eso que cuando en una película de terror un personaje toma una decisión estúpida es un agujero de guión? ¡No! Si el personaje nos lo presentan como idiota y toma decisiones idiotas, no es una incoherencia en la forma de actuar del personaje. Si es idiota, tiene sentido que tome decisiones estúpidas. Sí que sería ilógico que de pronto empezara a hablar de física cuántica o cosas que el espectador sabe que ese personaje en concreto no debería saber. O que un personaje que es débil y no sabe luchar, de pronto se ponga a dar patadas giratorias. O que no sabe de medicina y de pronto sabe curar heridas graves. Por ejemplo, en Jurassic Park, al final, Lex les salva el culo a todos porque sabe usar ordenadores. Y esto está bien porque antes en la película ya nos han dejado caer que a ella le flipan los ordenadores. Si no hubieran adelantado esa información al principio, cuando llega la escena final en el centro de visitantes, al espectador le hubiese chirriado que de pronto la niña supiese manejar como una experta un ordenador, y más en los años 90. A esta estrategia se le llama sembrar y recoger. Consiste en ir plantando pistas y cosillas de estas a lo largo de la película, para que luego, cuando el guión requiera de ellas, al espectador no le parezca como que es algo que ha aparecido de la nada. Pero también hay personajes inteligentes que toman decisiones tontas en determinados momentos, estando borracho, teniendo un mal día, con un ataque de pánico. Las personas en el mundo real no actúan todo el tiempo de forma racional. Muchas veces los humanos tomamos decisiones movidos por emociones que no comprendemos del todo. A veces somos incluso contradictorios en algunos aspectos. Yo me dedico a hacer vídeos para una audiencia de miles de personas y os cuento cosas tranquilamente desde mi casa. Pero si hiciese lo mismo en público, desde una tribuna de un auditorio, sé que me pondría nervioso y lo pasaría realmente mal. Me trabaría y me quedaría en blanco y saldría corriendo. Odio hablar en público. Y eso no significa que yo sea un agujero de guión con patas. Todo depende de la personalidad o del contexto de la situación. Sin embargo, en un guión de ficción, en una historia audiovisual, mostrar esto a veces es complicado. Creo que era el escritor Tom Clancy quien dijo que la diferencia entre la realidad y la ficción era que la ficción debía tener sentido. Las películas de ficción no son una copia exacta de la realidad, sino constructos formados por cientos de piezas que tienen que tener un sentido entre ellas para que pueda funcionar correctamente. A ver, hay excepciones, por supuesto. A veces no pasa nada si los personajes actúan de forma ilógica, aunque
te arriesgas a que el público no empatice con ellos, especialmente cuando esa actitud ilógica viene forzada únicamente para hacer avanzar la trama o para generar conflictos. Y se nota la artificialidad a la legua, se nota al guionista intentando mover a los personajes como si el guión fuese un tablero de ajedrez. Al final, no se trata de hacer a los personajes lo más realistas posibles, sino verosímiles, es decir, creíbles dentro de su contexto particular. La clave de todo esto es que los personajes no tienen por qué actuar racionalmente, pero sus acciones sí que deberían ser entendidas por el público. Eso genera empatía y hace que la gente se enganche a un personaje, y cuando eso pasa en una historia es muy bonito. ¡Ay, qué bonito, por favor! Si nuestro protagonista es alguien que se deja llevar por la ira, entenderemos que tome decisiones estúpidas cuando está cabreado. Que un personaje tome decisiones en base a su personalidad y circunstancias está bien. Que tome decisiones de forma aleatoria porque es lo que mejor conviene a la trama es un truco de guionista barato. Vamos con un ejemplo de lo que no hay que hacer. Hablemos de Prometheus. A esta película le tengo por un lado amor y por otro odio. Hay cosas que me encantan de ella y otras que detesto. Empecemos con la escena donde Charlize Theron es aplastada por la nave porque no sabe correr hacia un lateral y sigue corriendo recto. ¿Es eso un agujero de guión? No. Sabemos que su personaje es inteligente, pero en situaciones de angustia los humanos no actuamos racionalmente. ¿Y su muerte es estúpida? Eso es innegable. ¿Se podría haber buscado una forma menos chusca de matar al personaje? Por poder, seguramente. Luego hay dos personajes que son la hostia. Por un lado está el cartógrafo geólogo, que se dedica con varios drones a hacer el mapa de la construcción alienígena. Está mapeando todas las cuevas y va y se pierde el muy gilipollas. Esto mientras todos los demás consiguen salir sin problema. Y hay que ser pringao. Bueno, todos no. Tenemos al biólogo. El biólogo se pone a juguetear con el primer bicho amenazante y de origen desconocido que ve. Y acaba muerto, obviamente. Y es que ponerte a hacer caricias a una serpiente jodidamente extraña y que parece una cobra no es una decisión irracional basada en el miedo. Es falta de profesionalidad y se supone que para una misión espacial de estas características no llevan a cualquiera. En Toy Story 1 tenemos a Buzz Lightyear, un juguete que piensa que no lo es y que se cree un aventurero espacial. Sin embargo, cada vez que entra un humano en la habitación, se tira al suelo igual que el resto de juguetes. No es un comportamiento coherente, pero claro, si no, no habría película. Vamos con otro ejemplo. En Batman Begins, Wayne está con la Liga de las Sombras, y Ra's al Ghul le dice que su última prueba es ejecutar a un ladrón. Wayne le dice que su moral le impide hacerlo. ¿Y qué hace? Pues reventar la base con explosiones y matar a todos allí dentro, incluyendo al ladrón. Es un plan perfecto, sin fisuras. Bueno, no todos mueren, y más adelante Ra's al Ghul se le aparece a Wayne y le quema la casa. Es justo. Pero el agujero de personaje vendría ahora. La historia ha establecido que los miembros de la Liga de las Sombras son unos ninjas muy bien entrenados. Sin embargo, viene el mayordomo Alfred, un viejito, y con un palo de golf noquea a uno. ¡De puta madre! Muy creíble, claro que sí. Han forzado la lógica interna de la historia para hacer progresar la trama. Ahora pasemos a la tercera entrega, donde vemos clarísimamente uno de estos comportamientos ilógicos. Os pongo directamente lo que dije en el vídeo. Creo que donde mejor se ve esto es en Blake. Él es un poli que quiere que vuelva Batman. Necesitan un justiciero enmascarado porque gracias a él todo ha mejorado. Luego recrimina a Gordon el haber construido la ley Dent sobre una mentira con Batman, porque mentir está mal, aunque con ello hayan logrado encarcelar a los criminales que antes se iban de rositas. Y al final decide seguir los pasos de Batman y que mentir no está tan mal. Pero lo más llamativo es esto. ¡Oh no! ¡Un arma! ¡He matado! ¡Eso está mal! 5 minutos después, ¡vamos a matarlos a todos! ¡Sí! Creo que esto también puede aplicarse a imagen corporativa. En la peli de Assassin's Creed, Abstergo va de empresa que busca erradicar la violencia en el mundo y a la primera de cambio te disparan dardos tranquilizantes en el cuello. De todas formas, lo de sembrar y recoger no siempre es suficiente. En Terminator 2 sabemos que John Connor sabe hackear cajeros y demás porque nos lo han presentado durante el primer acto. Bien. Pero es que durante la película el chaval es capaz de hackear una compuerta de seguridad de una de las empresas de tecnología más punteras del mundo. Boy, that escalated quickly. Finalmente podríamos hablar de Albert Wesker, el mayor villano de la saga Resident Evil. Un tío con superpoderes de la hostia que termina siendo derrotado, atención, por una vulgar puerta. Muy lamentable. Luego hay películas donde se desvela que el que parecía bueno luego es el malo o viceversa. A esto se le llama anagnórisis. Es una revelación de información importante sobre un personaje que hasta entonces desconocíamos. ¡Oh! ¡El prota desde el principio era el malo!
Obviamente eso no es un agujero de guión si se trabaja bien, y si desde el principio se siembran pequeñas pistas que hagan que al final todo encaje y el espectador diga ¡Joder, claro! ¡Tiene sentido! Esto es complicado de conseguir, pero si lo haces quedas como Dios. Improbabilidades o imposibilidades en el mundo o contexto. En este tipo de agujeros de guión no estamos hablando de trama o de personajes, sino de otros aspectos. Por ejemplo, situaciones. A veces, en algunas películas, hay situaciones que podrían parecernos tremendamente improbables o directamente imposibles de que sucedan, siempre refiriéndome a dentro de la lógica interna de la película. Indiana Jones, sobreviviendo a una explosión nuclear metido en una nevera, desde luego desafía la lógica de la historia, porque no estamos viendo una peli de los Looney Tunes. El pacto con la audiencia es que las películas de Indiana Jones tienen cosas de fantasía, sí, pero la física del mundo tiende a lo realista. Luego también podrían crearse agujeros de inverosimilitud en aspectos como el world building, el lore y cosas así. Para quien no lo sepa, el world building es la construcción de un mundo de ficción, mientras que el lore viene de folclore, y es como la mitología interna de la historia. Por ejemplo, en Black Panther se nos cuenta que han construido una ciudad ultra avanzada tecnológicamente gracias al vibranium, un metal que vino en un meteorito y que solo existe en una mina subterránea en ese lugar. Gracias a esto pueden hacer de todo: naves espaciales, armas láser, trajes nanotecnológicos, trenes magnéticos, incluso da superpoderes y te deja hablar con los muertos. En serio, ya, vale ya. Y es que el vibranium sirve como un cheque en blanco para poder justificar cualquier locura en el guión. Y un poco está bien, es creíble para el espectador, pero aquí se pasan 3 putos pueblos. Todo, absolutamente todo, lo justifican diciendo ¡lo hizo el vibranium! En la película de Tiburón, ¿cómo mierda hizo el tiburón para cargarse al tipo que se encuentra muerto en la barca? ¿Por qué esta no se hunde con el pedazo agujero que tiene? Es complicado de imaginar cómo pudo suceder todo esto. O también es un poco inverosímil que justo los dos protagonistas de Guerra Mundial Z sean los únicos supervivientes del accidente de avión con zombies y que tengan heridas poco graves. Y que además caigan cerca del laboratorio que buscaban ya es algo que dices ¡qué improbable! ¿Estás de broma, guionista? ¿En serio quieres que me crea esto? En El Mundo Perdido, ¿recordáis la escena del barco? ¿Cómo demonios hizo el tiranosaurio que estaba en la bodega para escapar, comerse a un tío que estaba dentro de la cabina cuando su cabeza no cabe por ahí, matar al resto de la tripulación cuando pueden esconderse en cualquier parte y finalmente volver a meterse en la bodega y que se cierre la compuerta? Es que tratas de imaginar cómo fue eso y es imposible. Desafía todas las leyes de la física. Y alguno dirá que fue un raptor que también iba en el barco y bla bla bla. Pero es que eso no está en la película, ni siquiera se sugiere nada parecido. Imaginarse algo no resuelve el agujero de guión, lo mismo que si se explica en un libro, cómic y demás. Porque al final da la sensación de que son más bien parches a posteriori para intentar solventar cagadas, cuando esas cagadas deberían haberse solucionado antes. Dentro de este tipo de agujeros de guión podríamos mencionar los errores históricos. Es lógico que si tú ambientas una película en la Edad Media, no va a haber armas láser. What year is this? It's the Viking Age. That explains the Laseraptor. Obviamente depende de qué tipo de películas estés haciendo. Los errores históricos no son agujeros de guión, son eso, errores históricos. Bueno, quizás en algún caso pueda haber errores históricos que creen algún agujero de guión, pero ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo. Que Indiana Jones use un lanzacohetes que en los años 30 aún no había sido inventado, o que en Django Desencadenado, que se ambienta en 1858, haya dinamita cuando ésta se inventó años después, no implica que la trama o los personajes sean incoherentes. Es sin más una licencia que no afecta a estos dos aspectos en nada, y al espectador medio tampoco debería llamar la atención. A no ser, por supuesto, que seas un historiador hiper mega riguroso y quisquilloso, pero bueno. De todas formas, tener a mano asesores históricos o de otros ámbitos profesionales durante la escritura de una historia nunca viene mal. Ahora que lo pienso, conozco a alguien súper fan de buscar errores históricos en las películas. Ese es Miguel de Lis. Hola Miguel, cuéntanos algún error histórico interesante. Hola Iñak, digo Andoni. Muchas gracias por invitarme a tu canal y un saludo a toda la audiencia que disfruta de localizar esos agujeros de guión. He de admitir que mis errores favoritos son las pequeñas o a veces muy grandes inconsistencias históricas. Fallos que no impiden que disfrutes de la película, pero que te hacen plantear cómo de caros deben ser los asesores como para no contar con ellos. Por ejemplo, en Enemigo a las puertas, basado en la batalla de Stalingrado en Rusia en 1942,
Cuando condecoran al protagonista por ser un francotirador muy pro, lo hacen con una versión del himno de la Unión Soviética que no existió hasta 1944. En Salvar al soldado Ryan, las balas nazis son capaces de impactar a estadounidenses sumergidos a un par de metros de profundidad, cuando en realidad las balas solo pueden recorrer unos pocos centímetros en el agua. Por no hablar de que la propia misión principal de arriesgar la vida de varios hombres para rescatar a uno solo nunca se habría aprobado por ser estúpida e inmoral. En las películas ambientadas en la Edad Clásica suelen ponernos a nuestros flamantes guerreros como si fuesen un pase de modelos inspirados en la Grecia antigua, como en Troya o 300, cuando llevarían armaduras que les cubrirían casi todo el cuerpo. Y por último, no todos los enemigos de Roma eran hombres de las cavernas pertrechados con 4 palos, como podemos ver en todo el cine de los años 50, en Gladiator o en la reciente Bárbaros de Netflix. Pero al final, aunque nos molesten, disfrutamos mucho de la existencia de esas pequeñas incoherencias para poder encontrarlas y analizarlas. Un saludo y a seguir cazando esos agujeros de guión. Bye bye. En este apartado de cosas ilógicas o improbables, yo creo que también podríamos hablar de planes malvados absurdamente complicados. Me encanta analizarlos en detalle y ver cómo no tienen sentido. Por ejemplo, todo el plan de Misión Imposible 1, a la que dediqué un vídeo, hace aguas por todos lados. La mejor forma de solucionar estos errores es planear este plan del malo en una escaleta o esquema por separado, para poder ver claramente si es una chorrada o tiene bastante solidez. Otra pregunta sin respuesta bastante sangrante es ¿qué demonios ha comido el mosasaurio de Jurassic World 2 después de que lo dejaran varios años abandonado en su recinto acuático? Aunque a mí lo que más me raya de esta película son las celdas para dinosaurios que pueden ser fácilmente destruidas por un dinosaurio de 1,5 metros. Deberían haberse gastado los dineros en barrotes más fuertes. Aquí no hacemos eso. También podemos hablar de errores científicos. Como todo el mundo sabe, en el espacio no hay sonido. No se pueden escuchar ruidos. Sin embargo, en Star Wars, las batallas espaciales son la polla y hay sonidos por todos lados. Vale, es un error científico, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos viendo una historia de ficción, y esto es un elemento artístico que no afecta a la trama y que no nos impide disfrutar de lo que la película quiere contarnos, es decir, que no es un agujero de guión. A esto se le llama suspensión de la incredulidad. Es la voluntad de un espectador de desactivar de su cerebro el sentido crítico durante 1,5 o 2 horas y pasar por alto errores en hechos fácticos del mundo real. Es un pacto entre el espectador y los creadores de la película. En efecto, en esta película va a haber explosiones y sonidos en el espacio. Y al que no le guste, que se joda. Vale, lo acepto. Son las reglas de ese mundo que ha creado George Lucas. El agujero de guión se produciría si, a mitad de la película, esa regla ya no se aplicase y ahora ya no hubiese sonido en el espacio, aunque esto fuera lo más realista del mundo. En ficciones históricas o fantásticas es normal que el espectador vea cosas que desafían la lógica del mundo real o de lo que sabemos de la historia. Es un poco la gracia de crear mundos imaginarios o irreales, y aquí depende de lo que tú como espectador estés dispuesto a aceptar o no. En la película de Aquaman, la gente puede hablar tranquilamente bajo el agua montados en caballitos de mar gigantes. Yo lo compro, pero mi padre, si lo ve, diría: ¡quítame esa puta mierda ya, hombre! Con esto quiero decir que si estás escribiendo una historia en un mundo de fantasía o lo que sea, como escritor, tú puedes crear las reglas que quieras. Pero ojo, tienes que ser consistente. Esas reglas que establezcas al principio de tu historia deben ser siempre las mismas. Si las cambias sin venir a cuento a mitad de la historia porque te conviene para que en tu historia ocurra algo que quieres, estás forzando esas reglas o rompiéndolas, y es cuando aparecen los agujeros de guión. Un ejemplo de forzar estas reglas lo encontramos en la serie Juego de Tronos. En esta serie, la peña tarda temporadas enteras en viajar de una ciudad a otra. ¿Recordáis cuando están atrapados todos en el hielo rodeados por los caminantes blancos y envían a uno a pedir ayuda? Pues el tío se pira, logra pedir ayuda en cuestión de horas y sale todo de puta madre. Llega Daenerys con los dragones y los mata a todos. Pero ¿cómo es posible que el chaval haya logrado pedir ayuda en tan poco tiempo? Estaba a kilómetros del muro. ¿Y por qué los caminantes blancos se quedan ahí quietos sin atacar durante tanto tiempo? Pues eso, un ejemplo de situación forzada hasta el extremo, que desemboca en incoherencias y en situaciones improbables o imposibles. No me lo creo. No me lo creo. Tipo 4. Preguntas sin contestar.
Ya he contado muchas veces que mi serie favorita es Perdidos. Me encantan sus personajes, sus tramas y sus misterios. El problema es que la serie acabó y dejó muchas preguntas en el aire. La última temporada en general me pareció decepcionante. Y a mucha gente también, precisamente por las altas expectativas que había hacia la resolución. Todos esperábamos ver sus grandes enigmas contestados, y no fue del todo así. De todas formas, es una serie que recomiendo muchísimo ver. Pero, ¿tan malo es dejar preguntas sin contestar? Mi respuesta es sí y no, todo depende. Depende. ¿De qué depende? En muchas películas hay elementos que quedan sin explicación, o quedan pequeños cabos sueltos que se dejan a la imaginación del espectador. Es un recurso que, en principio, no tiene nada de malo. Ahora bien, ese elemento misterioso, cuanto más asociado esté a la trama principal, más necesaria será su resolución para que el espectador se sienta satisfecho. Por ejemplo, si tu historia va sobre un asesinato, como al final no se resuelva y se descubra quién es el asesino, el público te va a crucificar. Va a coger tus huevos y les va a hacer esto. Sink double fist through. Single fist. Fist rolling. En la última de Star Wars tenemos el ejemplo de Palpatine. ¿Cómo cojones volvió de entre los muertos? No se explica y creo que es una cuestión bastante importante para justificar traerlo de vuelta al mundo de los vivos. Es el villano máximo. No puede reaparecer porque sí, porque lo hizo un mago. Sí, parece ser que esto lo explican en alguna novela, pero como siempre digo, si una película no sabe explicarse por sí misma y requiere de elementos externos, es que no está bien escrita. Que además decían como que era un clon, lo que me parece extraño y absurdo. Y genera muchos más interrogantes que una satisfacción por conocer la verdad, que al fin y al cabo eso es a donde deberían conducir las respuestas, no a más preguntas. Hay dos excepciones en lo referente a contestar los vacíos. La primera es que esta historia forme parte de una trilogía o serie planificada, y que haya que esperar a más entregas para conocer el misterio. Y por otro lado, tendríamos películas donde se habla, por ejemplo, de un crimen real. Lógicamente, si en la realidad el crimen o misterio nunca se resolvió, es probable que en la ficción tampoco. Pero también suele pasar que en este tipo de películas, este crimen o misterio en realidad es parte del trasfondo, y lo interesante suelen ser más los personajes principales y no tanto resolver el misterio. Finalmente tenemos un recurso narrativo llamado elipsis. Se trata de un salto temporal. Podría concretarse en eliminar de una película una o varias escenas que no aportan nada porque se sobreentiende qué ha pasado. Es ir al grano y suele ayudar a que la historia mejore su ritmo narrativo. Por ejemplo, un personaje tiene que viajar a otro país y le vemos llegar al aeropuerto, elipsis, y al siguiente plano ya ha llegado. No tenemos por qué ver todo el puto viaje porque nos aburriríamos como ostras. Ya me imagino cuál ha sido el proceso de coger el avión y demás, no hace falta ninguna explicación. Estas elipsis ayudan a mejorar las historias, pero a veces pueden empeorarla. Me estoy acordando de la tercera película del Caballero Oscuro. Cuando Wayne logra escapar de una prisión en la India solo, sin dinero ni recursos, hay una elipsis, y ahora ya está de vuelta en Gotham. Todo esto en cuestión de pocos días porque recordemos que hay una bomba nuclear con un temporizador dando vueltas por la ciudad. Yo entiendo que es el puto Batman y más o menos puedo imaginarme cómo llega a un pueblo, roba alguna cosa, consigue hacer un par de llamadas y yo que sé, alguien le recoge. Pero lo cierto es que esta elipsis es tan bestia que te saca completamente de la película. No es como la típica elipsis de viajar en avión, algo que todos hemos hecho y es algo normal y cotidiano. No, aquí pasas de un desierto en el lugar más recóndito de Asia a una ciudad estadounidense completamente sitiada. Da la sensación de que falta como media película ahí. Y repito, una historia no tiene por qué responder a absolutamente todas las preguntas y huecos que deje, pero en este caso me parece que sí era importante dar algún tipo de explicación. Y para acabar con esta sección os traigo a un invitado especial, Kai47, que nos va a hablar de una cuestión sin contestar dentro de una trilogía que seguramente todos conozcáis. Uno de los agujeros de guión que más me molestan se encuentra, como no, en la trilogía de películas del Hobbit, concretamente en lo que respecta a la enfermedad que provoca el oro de Erebor. Para empezar, porque las películas no se ponen de acuerdo entre ellas en cuál es la explicación por dicha enfermedad, dado que primero dicen que es una enfermedad que solo tenía el abuelo de Thorin, luego dicen que es una enfermedad que podía tener cualquier miembro de la familia de Durin, y luego dicen que es una enfermedad que el oro causará a cualquier persona.
Esto, bueno, aún se podría achacar a que cada personaje considera que la enfermedad viene causada por una razón distinta, pero lo peor es que al final de la tercera película se queda todo igual, porque Thorin ha conseguido superar la codicia, pero al final se muere, y su heredero, que es su primo Dain, pertenece a su misma familia y además ahora poseerá buena parte del tesoro de Erebor, por lo que cualquiera que sea la causa de la enfermedad, lo más probable es que Dain también acabe padeciéndola, y todo el proceso de ruina de los enanos con el que empiezan las películas volverá a repetirse. Me imagino que en las películas se intentó hacer que el tesoro de Erebor fuera como el anillo del Señor de los Anillos, pero es que la diferencia es que el anillo es destruido al final del retorno del rey y por tanto ya no podía causar daño a nadie, mientras que el oro sigue allí al final de la batalla de los 5 ejércitos y en consecuencia seguirá haciendo enloquecer a todos los enanos por toda la eternidad. Tipo 5. Deus Ex Machina. Primero expliquemos qué es un Deus Ex Machina. Se trata de una expresión latina que viene del griego y significa Dios en una máquina. Resulta que en el teatro griego era común que muchas tramas se resolvieran con Zeus, Hera, Poseidón o quien fuera, bajando del Olimpo y obligando a los personajes a hacer las paces. Para representar a estos dioses, disfrazaban actores y los colgaban de arriba del todo y los bajaban al escenario con poleas. De ahí la expresión Dios en una máquina. Este término se suele usar mucho en el mundo del guión para hablar de un tipo de error guionístico muy concreto. Cuando en una película o libro o lo que sea, una situación o problema se resuelve de forma casual o por elementos ajenos a la trama, o que de pronto aparece de la nada algo que hace avanzar la trama, se crearía un Deus Ex Machina. Es como que ha llegado Dios y lo ha solucionado todo por el poder de la magia. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Al final de Indiana Jones en busca del arca perdida tenemos un Deus Ex Arca, ya que literalmente Yahvé sale del arca, mata a todos los nazis y Marion e Indy quedan libres y no mueren porque Indy sabe que si cierras los ojos no te mueres. Esa información no sabemos de dónde la ha sacado. Puede haberlo leído porque controla de historia y mitos, por supuesto, pero esto los espectadores también tienen que saberlo. Si no, no vale. Por lo tanto, es un elemento ajeno a la trama, es decir, que previamente no lo hemos conocido y que Indy se saca del culo para que todo se resuelva felizmente. Un género plagado de Deus Ex Machina es la fantasía, especialmente la fantasía con magia. ¿Que los personajes están en una situación súper jodida? Truquito de magia que no ha sido establecido previamente y a pastar. Trama solucionada. Los protas han ganado. ¡Rápido, a otra escena! No hay tiempo para explicaciones. ¡Sube al banano móvil! Me estoy acordando de Wonder Woman 84, que justo cuando es necesario para la trama, la superheroína se saca del ojete el poder de convertir el avión en el que van en invisible para así evitar ser detectados. Una de las cosas que me gustan del escritor Brandon Sanderson es que tiende a huir bastante de este tipo de Deus Ex Machina. Toda la magia que usa en sus novelas está racionalizada hasta el extremo. Tiene reglas muy concretas y eso está muy guay. Pero claro, eso también lleva mucho trabajo. Y creo que esta es la mejor forma de evitar los Deus Ex Machina. Dejar desde el principio las reglas muy claras, y si vas a añadir algún elemento que en principio es ajeno a la trama, adelántalo antes. ¿Os acordáis de lo que dije antes de sembrar y recoger? Pues exactamente eso. Tú ve plantando desde el principio de la historia, por ejemplo, que existe una magia arcana que tiene un determinado poder para matar al malo, o yo qué sé. Y el personaje protagonista ya la usará más adelante. Así evitas que salga de la nada. Bueno, ya hemos visto que los Deus Ex Machina son un poco trampita. Para muchos, son recursos de guionista barato, escritura perezosa y un recurso meramente efectista. Pero, ¿existen Deus Ex Machina que estén bien? Pues se me ocurre uno. En la Guerra de los Mundos, vemos cómo toda la Tierra es invadida por extraterrestres. Parece que los humanos están al borde de la extinción, pero al final, todos estos marcianitos mueren de pronto por culpa de las bacterias, y la historia tiene un final feliz. Esto es así tanto en las películas como en la novela. Esto es un Deus Ex Machina, pero no es algo necesariamente malo. ¿Por qué? Porque al final, la invasión alienígena es algo que ocurre de fondo, y la trama principal nos cuenta las aventuras de una familia que intenta escapar del caos y sobrevivir. Sería raro de cojones que justo esa familia terminara encontrando la forma de destruir a estas criaturas. No, la historia no va de eso. Mi Deus Ex Machina favorito es cuando el tiranosaurio aparece en el centro de visitantes al final de Jurassic Park. Puede ser mucha casualidad y demás, pero funciona genial. Sorprende y es épico, así que de puta madre.
También existe lo contrario, los Diabolus Ex Machina. Es lo mismo que el Deus Ex Machina pero a la inversa. Es algo fortuito que complica aún más la trama o los planes del personaje protagonista. Por ejemplo, en Colega, ¿dónde está mi coche? Se usa mucho este recurso para generar situaciones absurdas. Es un recurso cómico que en ciertas películas suele funcionar. Me estoy acordando de que la saga de Scary Movie está llena de Diabolus Ex Machina, y también suelen acabar con un Deus Ex Machina, por ejemplo en la tercera parte. En comedias absurdas de este tipo hay mucha más libertad y no tiene sentido hablar de agujeros de guión cuando los propios guiones de estas películas juegan con romper sus reglas de coherencia interna de forma constante. Y a veces funciona muy bien y te partes el culo y otras veces no tanto. Yo conozco a gente que odia esta clase de películas, supongo que es porque les choca que esta coherencia se rompa todo el rato y les saca de la película. Cada espectador es un mundo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Finalmente, a veces es complicado separar lo que es un Deus Ex Machina, una conveniencia de guión y una casualidad. En principio, estos tres elementos no tienen por qué generar agujeros de guión. Por un lado están las casualidades. Las casualidades forman parte del mundo en el que vivimos. En nuestro día a día ocurren casualidades todo el tiempo, incluso cosas súper locas. El problema es que los espectadores tienen problemas en creerse ciertas casualidades en la ficción. Poner una casualidad en una película no es un error. Poner muchas sí puede llegar a serlo porque puede romper la suspensión de la incredulidad del espectador. Depende de la tolerancia de quien la esté viendo. Pero ya os digo que no es una buena idea llenar la trama de casualidades, especialmente si estas ayudan al protagonista para que la trama avance, es decir, las conveniencias. Una conveniencia es algo que ocurre justo en el momento preciso para ayudar a la trama a avanzar, y que su uso puede resultar chocante al espectador por la improbabilidad de que suceda. Generaría un agujero de guión en el caso de que esta conveniencia cree alguna contradicción con el resto del relato. Por ejemplo, que un personaje encuentre la llave que abre la puerta de una casa ajena bajo una piedra o la llave de un coche en el parasol son cosas convenientes, pero podrían pasar. Dices, ¡vaya casualidad! ¡Qué suerte! Pero entra dentro de lo razonable. Que en una historia esto ocurra una o dos veces es tolerable, pero que de pronto todo se vuelva un camino de rosas para los protagonistas es un error. ¿Dónde está el límite?, os preguntaréis. No lo hay, depende de lo que cada espectador esté dispuesto a tragarse. Otro uso de las conveniencias es cuando el guionista quiere forzar a los personajes a tomar decisiones que ellos, según su lógica interna, no tomarían nunca. Lo que viene a ser dirigir la trama hacia donde quiere el autor. Por ejemplo, que el personaje esté perdido y se encuentre de la nada y sin justificación algo que le indique el camino. Los presentimientos de Finn en Star Wars son un buen ejemplo. También me estoy acordando de Resident Evil 3. Sí, esa película en la que todo el planeta Tierra se convierte en un desierto, pero en la siguiente entrega ya está todo bien. Bueno, el caso es que en esta película ocurre una de esas casualidades convenientes que te saca totalmente de la trama. Alice va por el desierto haciendo sus cosas, y por casualidades del destino se encuentra con sus amigos de la anterior peli justo cuando están a punto de morir por unos pájaros, y les salva con sus poderes telequinéticos. Madre mía, qué pequeños son los Estados Unidos posapocalípticos. Pero es que no acaba ahí la cosa. Resulta que justo al lado, por ahí cerca, existe una base de Umbrella, en la que se encuentra el malvado Dr. Isaacs. Y ninguno de los tres grupos sabía absolutamente nada del resto. Todo ha sido por el poder de la casualidad. En general, las casualidades funcionan mejor si forman parte de la premisa argumental. Si el argumento empieza porque dos personas se encuentran casualmente en algún lugar y eso da comienzo a la trama, todo perfecto. Cuanto más al principio de la historia estén estas casualidades, mejor. Una vez arranque la trama, el público ya las va tolerando cada vez menos. Y si ocurren al final y esa casualidad es la que resuelve la trama, eso ya no suele funcionar muy bien. Aunque hay casos y casos, por supuesto. Recuerdo que en Pulp Fiction, Bruce Willis se encuentra con el tío que le quería matar cruzando un paso de cebra. Y es una casualidad, pero no queda mal. ¿Por qué no queda mal? Supongo que porque es un Diabolus Ex Machina. Si una casualidad complica la trama, suele ser muchísimo más creíble e interesante para el espectador que una casualidad que la solucione, es decir, un Deus Ex Machina. Finalmente, otros errores que no son agujeros de guión serían los fallos de raccord, errores de continuidad o gazapos. Básicamente son posturas, posiciones de objetos o cualquier cosa que rompe la continuidad entre un plano y otro. El canal Random es experto en descubrir este tipo de fallos. Hola, soy Pimpinelo del canal Random y os voy a enseñar algunos errores de uno de nuestros últimos vídeos, el de Wonder Woman 1984.
Aquí podemos ver a Pedro Pascal señalando con el dedo, luego abre la mano y al cambio de plano vemos que está señalando y que además ha desaparecido el reloj que llevaba en la toma anterior. Luego tenemos a esta chica que se sube a una banqueta, baja de ella y vemos varias cosas. La primera, el asa del cubo. En un plano está, en el otro no. Y además podemos ver que tanto los guantes como el bote se han movido. Y estos son pues unos ejemplos muy simples pero muy comunes en las películas. ¡Hasta luego! Gracias Pimpinelo, hasta luego. Y no sé si conocéis este otro vídeo de Muchachada Nui, pero a mí me encanta. Lo resume a la perfección. ¡Highlight! Oye, dile a tu hijo que no se salte el eje. Mi hijo no se salta el eje. Pero es que no ves que está mirando mal, que está mirando para el otro lado y tenía que mirar para acá. Se está saltando el eje. ¿Y tú el raccord? ¿Raccord qué raccord? ¿El raccord? ¿Qué raccord? ¿El raccord? ¿Qué raccord? ¿Raccord? Raccord. ¿Raccord? Raccord. ¿Raccord? Raccord. Y finalmente también estarían las apariciones del equipo de rodaje en alguna toma, como vimos la semana pasada en el vídeo de Tokyo Drift. O también bombonas de aire comprimido en las cuadrigas romanas de Gladiator. Bueno, creo que eso más bien es una viga, porque son 2 caballos. Pero vamos, esto tampoco serían agujeros de guión. Después de haber visto todo esto, seguramente os salte una pregunta. Entonces, ¿son importantes los agujeros de guión? La respuesta es algunos sí y algunos no. Los agujeros de guión pueden ser desde leves hasta graves, dependiendo de si logran sacar al espectador de la narración y este deja de sentir la película como un ente orgánico e inmersivo para pasar a ver por todas partes la mano del guionista y sus trucos. Vamos, que pueden llegar a restar credibilidad a la historia, así que cuidado. A veces los guionistas de cine y televisión están muy presionados. Los tiempos de producción de películas o series suelen ser muy apretados y hay que ir a toda leche. Por muy buen escritor que seas, a veces se cometen errores, es humano y es normal. Si tú has escrito algo y te das cuenta de que tiene agujeros, no te frustres, acéptalo como algo normal y trata de mejorarlo. No existe el guión perfecto, no existe un guión 100% sólido. Existen películas buenísimas con estos hoyos en sus tramas. Yo creo que si sois escritores o queréis serlo, hay que intentar conocer bien a este enemigo en las sombras. Si lo conocemos, sabremos cómo atacarlo y cómo mejorar el guión, novela, cómic o lo que sea. Y sé que da mucha pereza reescribir, corregir y todo eso, pero es la única forma de mejorar. Y alguno dirá, ya, pero si tenemos en cuenta estos agujeros quedarían películas aburridísimas. No necesariamente, pero claro, para solucionar estos fallos y hacer a la vez un guión entretenido, hace falta mucho trabajo, muchas correcciones y una mezcla de talento, experiencia e imaginación. Por esto considero que es importante hablar no solo de agujeros de guión, sino también de otros fallos argumentales, porque ahí se ve qué guionistas y escritores de verdad se lo han currado y los que, por el contrario, han optado por la escritura perezosa. Como conté en el especial 1 millón de mi otro canal, yo tengo muchas historias escritas desde hace años que tienen agujeros y que no he podido solucionar, y las tengo guardadas en un cajón esperando que en el futuro logre dar con la tecla correcta y puedan ver la luz. Nunca van a ser novelas perfectas, pero aspiro a que sean lo mejor posible dentro de mis capacidades. Tener paciencia y escribir mucho para ganar práctica es el único consejo que puedo daros. Tras varios años de trabajo, ya he conseguido acabar Adrosaurópolis, y espero que pronto pueda publicarla. Estoy súper contento de cómo ha quedado, pero vamos, si luego le queréis sacar agujeros de guión, por mí encantado. Algún Deus Ex Machina sí que hay, pero creo que nada grave. En fin, espero que os haya gustado este vídeo y hayáis aprendido cositas interesantes. Si queréis saber más de todo esto, suscríbete, mira los vídeos que tengo subidos y también te recuerdo que mi libro Agujeros de guión, donde hablo de sagas como Regreso al Futuro, Indiana Jones, algunas de Marvel, las antiguas de Star Wars, Guerra Mundial Z y muchas otras, ya está a la venta en todas las librerías de Argentina. Los abismos marinos, el estado de Pensilvania, Jerusalén, la isla de Poveglia en Italia, el coño de tu madre y Venezuela.